En ese momento parecía que estábamos viviendo exactamente la misma película de los mundiales de 2022 y 2018. Una eliminación temprana contra la primera selección europea que se cruza en nuestro camino. Una selección con algunos buenos jugadores, pero que no es considerada una de las grandes. De nuevo esa sensación de que podíamos hacer más, que nuestro equipo era mejor, que podíamos llegar más lejos. Y está bien, perder así una vez puede ser hasta una fatalidad. 2 veces seguidas ya es como mínimo extraño. Ahora 3 veces seguidas es una señal clara de que hay algo más pasando aquí. Y lo natural después de una eliminación como esa es salir de inmediato señalando con el dedo en busca de culpables. Decir que Ancelotti se equivocó en las decisiones, que Vini Jr. tenía que asumir la responsabilidad, que Guimarães nos arruinó fallando el penal, que si Hendrik es tan iluminado no podía haber fallado ese gol. Y entiendo todo eso. Entiendo que el juego se define en los detalles. Pero carajo, ¿ya te diste cuenta que siempre es la misma historia? Perdemos y nos quedamos ahí señalando con el dedo, buscando un montón de culpables, formulando un montón de teorías, y en la siguiente copa la misma historia se repite. Brasil pierde, todos se frustran, y luego abres las redes sociales y hay un montón de opiniones. Vas a ver a coaches diciendo que faltó liderazgo y disciplina. Está el indignado con la política, intentando señalar cuestiones políticas detrás de la eliminación. El nostálgico hablando de la ausencia de los cracks del pasado, de jugadores astutos que beben, salen de noche y ganan. El otro que va a hablar de las apuestas que acabaron con el fútbol, de las redes sociales que arruinaron la cabeza de los atletas. Incluso hay gente hablando de religión, de numerología. Otros vienen con teorías de conspiración. Pero bueno, mi objetivo aquí no es encender a las masas con mensajes emotivos, sino mostrar que hay algo mucho más grande detrás de todo esto. Algo que va mucho más allá del fútbol y que te va a vir a hacer darte cuenta de que no hubo ninguna sorpresa en los resultados vergonzosos de la selección en los últimos años. Y la Copa del Mundo para Brasil se acabó. El sueño del Hexa se pospone una vez más. Y entonces... De estas 3 últimas eliminaciones en copas, tal vez esta última sea la que tiene el guión más melancólico. Después de todo, marcó el fin de Neymar con la camiseta de la selección brasileña. Y sé que para algunos eso puede no significar gran cosa, pero es muy simbólico. Es el fin de una era, porque Neymar es el último gran nombre brasileño en activo que podía ser considerado integrante de ese selecto grupo de los Joga Bonito. ¿Sabes quiénes son los Joga Bonito? Aquellos que surgieron en ese comercial de Nike con Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Adriano, y que desde entonces pasó a ser una expresión usada para describir la forma brasileña de jugar fútbol. Y se pueden incluir en esa lista nombres antiguos como Pelé, Garrincha, Rivelino, Zico, Romario y así sucesivamente. Jugadores que decidieron partidos con su estilo y magia únicos de jugar fútbol. Y en Brasil, durante mucho tiempo, esos ciclos se fueron renovando. El surgimiento de nuevos cracks siempre era una certeza aquí. Grandes nombres se retiraban, pero pronto surgían otros en su lugar. Pero de repente, eso se detuvo. Y se detuvo justamente en Neymar. Y ahora queda la pregunta: ¿será que esto es solo coincidencia, falta de suerte, una simple mala generación de jugadores brasileños? ¿O hay algo más grande sucediendo que lleva a este fenómeno? Porque si lo vemos bien, después de Neymar no apareció ningún otro crack que asumiera el protagonismo en la selección. Los 2 nombres que tal vez hicieron más ruido y generaron más expectativas fueron los de Vini Jr. y Hendrik. Y lo sé, los muchachos todavía tienen mucho por delante. Hendrik, por ejemplo, tiene solo 19 años. Puede que este chico asuma el protagonismo en los próximos años y sea el próximo Joga Bonito. Pero quiero llamar la atención sobre un fenómeno curioso. Vini Jr. fue vendido al Real Madrid con solo 16 años, aunque todavía se quedó aquí en Brasil hasta cumplir 18 años por cuestiones legales. Hendrik es exactamente la misma historia. Vendido a los 16, pero solo se fue a los 18. Y si todavía queremos aumentar esa lista con 2 nombres que generaron mayores expectativas, Esteban fue vendido a los 17 y se fue de aquí con 18, con Rodrigo pasó exactamente lo mismo. Y el punto es que absolutamente todos los mayores talentos que surgieron después de Neymar apenas se destacan aquí en Brasil y ya son vendidos a Europa. Incluso si quieres tomar uno de los más destacados de la selección brasileña hoy, que es Rafinha, él no jugó en el fútbol brasileño. Con 19 años, él ya estaba jugando en equipos pequeños de Europa y mucha gente solo recientemente supo que existía. O sea, creo que es natural, ¿no? Salir muy joven de Brasil, no tienes una conexión con ningún club, es normal que la gente todavía, ¿no? Que no tenga esa conexión. Y viendo este fenómeno, puedes pensar, pues claro, el fútbol cambió. Hoy los mejores jugadores y campeonatos están afuera. Es natural que los mejores salgan del país temprano. Al final necesitan estar al lado de los mejores para poder sacar el máximo de sus capacidades. Pero es justamente ahí donde surge la pregunta en esta ciencia tan poco lógica y nada exacta que es el fútbol. ¿Será que este fenómeno no está contribuyendo a esa escasez de cracks? Y más, ¿será que no es por eso que hoy no tenemos jugadores que asuman el protagonismo en la selección? Porque el punto es que cuando mandas a un joven de esos de forma precoz a Europa,
Estás mandando hacia un jugador verde que se va al mundo sin haberse consolidado todavía en el escenario nacional, sin haber asumido todavía la responsabilidad de ser protagonista en un gran club de aquí, sin saber lo que es la presión de ser una gran estrella en un gran club brasileño. Sabes, teniendo que lidiar con toda la expectativa que el brasileño pone, con todo el equipo y toda una afición depositando sus esperanzas en tu talento. Ellos se van de aquí sin haber absorbido completamente la forma en que el brasileño vive y lidia con este juego. Y puede ser que ese sea un proceso importante en la formación de un gran jugador brasileño. Un proceso que desarrolla sobre todo la parte mental del atleta para la grandeza. Pero lo que queda claro últimamente es que nuestros mayores talentos han estado saltando esa etapa. Cuando ellos llegan con 18 años a un gran club europeo, es muy diferente, ya existen grandes nombres ahí. Y ellos llegan para adaptarse a un modelo de juego ya establecido, sin esa presión de ser los grandes protagonistas, sin esa cosa de que ellos sean la gran referencia técnica del equipo y tengan una mayor libertad para hacer su juego como normalmente pasa con los grandes talentos aquí. Y entonces piensas, ¿cómo va a tener eso el tipo llegando a un Real Madrid con 18 años, a un Chelsea o a cualquier otro grande de Europa donde hay jugadores más preparados que él? Y claro que eso es solo una hipótesis, pero tengo la sensación de que en estos últimos años la camiseta de la selección les ha pesado mucho a los jugadores y además nuestros jugadores ya no tienen esa identidad característica de los brasileños. La jinga, ese juego atrevido, lleno de improvisaciones al que nos acostumbramos a ver. Parece que todo eso se ha ido perdiendo en los últimos tiempos. Es de Douglas Santos, la acomodó para Bruno, puede disparar. Y por el amor de Dios, no estoy diciendo que Brasil debería ignorar el fútbol moderno, olvidar ese juego más físico e ignorar totalmente el fútbol más táctico y rescatar aquello que nos hizo tan victoriosos en el pasado. No es eso. Eso es pura ignorancia y nostalgia. Mi punto es que Brasil debería encontrar su manera única de lidiar con este fútbol moderno. Tomar todo aquello que solo nosotros somos capaces de hacer para sorprender a nuestros adversarios. Brasil ganó lo que ganó porque era diferente de Europa, era diferente de todo y de todos. Solo tienes que tomar como ejemplo a las dos finalistas de la Copa de ahora, España y Argentina. Coincidencia o no, lo que no falta en las dos es identidad. Si analizas a España, hasta los años 2000 era una selección totalmente irrelevante en el escenario mundial. Absolutamente nadie temía a la selección española. Pero entonces, por ahí de 2006, decide tomar prestadas la identidad del club español que en ese momento practicaba el mejor fútbol del mundo, el Barcelona. Ven, Ronaldinho, se va Ronaldinho, continúa Ronaldinho. El estilo de control total del juego de posesión de balón que comenzó con Johan Cruyff allá en 1988, cuando el Barcelona empezó a implementar ese concepto no solo en su equipo principal, sino en toda su cantera. A partir de ahí, el Barcelona se convirtió en una fábrica de jugadores que desde niños estaban comprometidos con el mismo concepto de fútbol. Un concepto que partía de un razonamiento simple: si nosotros tenemos el balón, ellos no van a poder meter gol. Y no pasó mucho tiempo para que la selección española tuviera cada vez más jugadores del Barcelona convocados. Y con esta nueva identidad crecieron y ganaron relevancia en el fútbol mundial, ganando la Eurocopa y logrando su primer título de Copa en 2010. Después de eso vinieron altibajos, la selección española fue adaptando su juego, pero siempre conservando su estilo. Incluso para los que saben de fútbol, España es esa selección que, aunque le quites el uniforme a los jugadores, aún así sabes que es España jugando. Es un estilo muy característico. Y con Argentina es lo mismo. Ese juego de mucha intensidad, de mucha garra, picardía, es algo que los argentinos saben hacer como nadie. Eso está arraigado en la cultura futbolística de ellos. Y sin duda es una de las grandes marcas de esta selección dirigida por Scaloni. Y el punto es que tanto España como Argentina encontraron soluciones propias para su juego. Tomaron lo más distintivo y natural de su fútbol y desarrollaron todo el estilo de juego sobre esas características. Características fuertes, dominantes, que incluso llevan rasgos culturales del país. Y por eso no sirve de nada que salgamos por ahí, como a muchos brasileños les gusta hacer, diciendo que la selección brasileña debería jugar con ese dominio de posesión de balón como lo hace España, o jugar con el espíritu guerrero argentino, porque eso está en el ADN de ellos. Es algo que ellos llevan desde que se empezaron a jugar fútbol. Lo que necesitamos es mirar dentro de nuestro país y ver qué es lo que nos hace diferentes del resto, qué es lo que tenemos aquí que nadie va a poder replicar. Pero el momento es tan malo que el brasileño parece haber perdido las esperanzas. Parece sentirse incapaz de desarrollar su propia metodología de juego. Y es justamente aquí donde está la gran cuestión que quería plantear en este video. Porque lo que está pasando ahora en nuestro fútbol es solo el reflejo de un problema que afecta a Brasil desde siempre. Y aquí estoy hablando de algo que va mucho más allá del fútbol. Un rasgo que se difundió por Brasil como una plaga hace mucho tiempo. Para empezar a explicarte este problema, necesito volver a la década de los 50.
más precisamente al 16 de julio de 1950. Hace exactamente 76 años del día en que estoy grabando este video, cuando Brasil se enfrentaba a Uruguay en el partido que terminó siendo la gran final de la Copa de la Derrota. En esa época, el formato era un poco diferente, era cuadrangular, y bastaba que Brasil mantuviera el empate en un Maracaná completamente abarrotado para consagrarse campeón mundial por primera vez en su historia. Pero como todo el mundo sabe, fue 2-1 para Uruguay. Una tragedia ante 200.000 brasileños en el estadio. Ese partido fue un hito, un trauma en la vida de muchos jugadores y una vergüenza para el pueblo brasileño. Después de ese día, se instauró un profundo pesimismo en torno a la selección. En la Copa siguiente, en 1954, una eliminación precoz en cuartos de final ante Hungría. Y así el pesimismo continuó. Fue en medio de ese clima de desconfianza que, en 1958, algunos meses antes de que comenzara la Copa de ese año, que un escritor publica un texto donde ofrece una de las mejores interpretaciones sobre el pueblo brasileño, un tipo llamado Nelson Rodríguez. En ese texto, él lanzó una expresión que describía exactamente el espíritu que sentía que estaba arraigado en el pueblo brasileño, el llamado complejo de perro callejero. Él argumentaba que el brasileño tiene una postura extraña de siempre sentirse inferior en relación al resto del mundo, y creo que todos reconocen de qué está hablando. Basta con que des una vuelta por tu ciudad y vas a ver que ese comportamiento es algo casi natural por aquí. El brasileño siente placer en hablar mal de Brasil, en ridiculizar las cosas de aquí, y todavía tiene esa cosa de idealizar lo extranjero. El otro día incluso fui a tomar un Uber para ver el partido de Brasil en un bar, y cuando entré al coche el conductor estaba todo vestido de verde y amarillo. Entonces bromeé con él, le dije: hoy ya viniste a trabajar uniformado, ¿verdad? Y entonces el tipo se volteó hacia mí y me mostró que en realidad esa chaqueta era de Australia, y que no tenía ninguna ropa de Brasil. Al fin y al cabo, no quería ponerse la camiseta de un país que iba de mal en peor. Y caray, el tipo se la pasó todo el camino hablando mal de la selección, del país, de la política, de la gente, de absolutamente todo lo que podía, y después todavía me contó que vivió en Australia hace algunos años, y se notaba que eso claramente era el orgullo de la vida de ese tipo. Y era exactamente este comportamiento sobre el que Nelson Rodríguez ya llamaba la atención hace 76 años. Mira lo que escribió: por complejo de perro callejero, entiendo yo la inferioridad en la que el brasileño se coloca voluntariamente frente al resto del mundo. El brasileño es un narciso al revés que escupe en su propia imagen. Y es exactamente eso. Y es increíble cómo, tanto tiempo después, sus palabras todavía se aplican perfectamente hoy en día. Me quedo completamente sorprendido de cómo al brasileño le encanta hablar mal del país. Cómo le da placer ver solo el lado negativo de las cosas. Mientras los extranjeros van allá y hablan tan bien de Brasil, les encanta nuestra cultura, les encanta nuestra creatividad, pero nosotros no logramos ver nada de eso. En general, la gente solo habla mal. Tanto así que es muy común que para empezar una charla en cualquiera de esos lugares públicos, solo tienes que llegar y hablar mal de Brasil, ¿verdad? En Brasil esas cosas no funcionan de verdad. Es una porquería. La política aquí es una mierda. Y enseguida se va a juntar un montón de gente para sumarse a tu discurso. Pero volviendo a 1958, poco tiempo después de que se publicara el artículo de Nelson Rodríguez, Brasil, comandado por Pelé, terminó sorprendiendo a todos y conquistando nuestro primer título mundial. Y ahí sucede algo importante, porque tal vez, a partir de esa conquista, se estableció una ventana donde el complejo de inferioridad seguía presente en prácticamente todas las áreas, pero ya no en el fútbol. Brasil de ahí en adelante se convirtió en el país del fútbol, uno de los pocos motivos de orgullo para este pueblo narcisista al revés, como bien dijo Nelson Rodríguez. Y es lógico que después de la conquista de 1958, no todo fue color de rosa futbolísticamente hablando. Tuvimos altibajos, pero terminamos conquistando 5 títulos mundiales, siempre con el pueblo depositando altas expectativas en la selección. Pero toda esa confianza y ese ambiente parece que se acabaron de una vez en 2014, cuando llegó lo que muchos llamaron nuestro segundo maracanazo. Una vergüenza, y para mí, mucho más cruel que la primera. De nuevo aquí en Brasil, frente a nuestro pueblo, una derrota vergonzosa. El 7-1 contra Alemania. Parece que después de ese día volvimos a vivir esa misma desconfianza e inseguridad que reinaba después del maracanazo. El complejo de inferioridad, que en el tema del fútbol parecía estar dormido desde 1958, volvió con todas sus fuerzas a partir de ese partido. Y aquí estamos. En un momento en que el fútbol brasileño ya no le da miedo a nadie, con el pueblo sin fe, con una afición patética, con jugadores con miedo, y sintiendo algo que en 1958 todavía no existía: el peso de la camiseta brasileña. Está cabrón. El pasado victorioso parece más una carga que una inspiración, y tal vez lo que necesitamos entender en este momento es que más importante que ganar partidos y campeonatos es que Brasil recupere su identidad, y para eso ese complejo de inferioridad tiene que irse de nuevo. Brasil necesita dejar de intentar ser europeo
o de seguir cualquier modelo que esté funcionando por ahí. Necesitamos dejar de subestimarnos para poder volver a mirar el juego y pensarlo por nosotros mismos, agregándole nuestra guinga, nuestra improvisación, nuestra osadía, todo eso que forma parte de nuestra cultura futbolística, todo eso que está en nuestro ADN, porque eso nadie más lo copia. Ese es nuestro rasgo distintivo, y eso tiene que volver a aparecer en nuestro juego. Yo, Por ejemplo, soy amante del fútbol y de la selección brasileña. Yo creo que ya es hora de que sean ustedes mismos y no quieran entrar en un mundo que no es suyo. en la creación de cualquier cosa que existe en la vida, hay un grupo de personas que mira directamente al mundo y otro grupo que mira a los ejemplos que funcionaron. Y el problema de ser de ese segundo grupo es que siempre estás atrás, esperando que alguien explore y te pase las novedades para que puedas copiar. Entonces no te arriesgas, te quedas en una posición más protegida, pero en la práctica siempre estás atrás. Y la sensación es que Brasil pasó a formar parte de ese segundo grupo. Con ese espíritu de inferioridad volviendo a ganar fuerza en el fútbol, nos volvimos simples imitadores, copiando modelos que funcionaron, ya sea en el presente o en el pasado. Dejamos de mirar nuestras fortalezas y de confiar en nuestras cualidades. Estamos mirando hacia afuera, actuando de forma reactiva y no activa. Y eso no es la actitud de alguien dominante, en cualquier juego que sea. Si te gustó este video y quieres apoyar mi trabajo, ayúdame con tu like, tu suscripción y hasta dándole impulso a este video. Aprovecho también para poner 2 sugerencias aquí en la pantalla de videos que te pueden interesar. Y también para divulgar mi sitio warmenbrasil.com.br, que es donde estoy compartiendo mis contenidos exclusivos. Me voy.